Ahora Yahweh live forever, con su gran benevolencia en su presencia estamos. Bendiciones, siervos amados, siervas amadas, bendiciones. En este precioso día, pues, invoco la presencia de nuestro Creador con miedo y con temblor. Y le suplico, pues, que sus bendiciones estén con nosotros, tanto como para ustedes como para mi persona. La luna nueva se acerca, siervos amados. Pasado mañana, miércoles, empieza la celebración del nuevo mes hebreo, la nueva luna. Preparémonos, siervos amados, para poder recibir la bendición del mes. En el inicio de la luna nueva se nos da la bendición para todo el mes. Podemos decir que en ese día de la celebración de la luna nueva estamos recibiendo todo lo que vamos a necesitar espiritualmente y materialmente en todo el mes que inicia cuando tenemos la luna nueva. Bendiciones, siervos amados, siervas amadas. Entraremos nuevamente en el libro de Hebreos, capítulo 11. Capítulo 11 nos expone a varios personajes de la Biblia y los señala como hombres, como seres que creyeron. Malamente emplean la palabra fe. Y en cada personaje, pues, se recalca la fe para que nosotros nos grabemos esa expresión y ya la hagamos nuestra. Pero en verdad, siervos amados, fe es creer. Y cuando nosotros ya tenemos la benevolencia de nuestro Creador que nos ayuda a practicar lo que a Él le agrada, vamos cambiando nuestro vocabulario. Lo que dice el libro de Sofonías, que nuestro Creador es el que pondrá limpieza de labios en nosotros, para que lo exaltemos de nuestro común entender, nuestro común pensar. Empezamos con la introducción, ¿verdad? Ahora estamos ya, consideran el verso 4. Por creer, Abel ofreció a nuestro Creador más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó declaración de que era justo, dando nuestro Creador declaración de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Las ofrendas que le ofrecieron a nuestro Creador Yahweh, tanto como Abel como Caín, acordémonos que Caín nació primero, era el hijo mayor, el primogénito, y por lo general los primogénitos siempre terminan mal. Vemos pues los ejemplos en la Biblia, pues el error que cometió Reubén, el primer hijo de nuestro patriarca Jacob, que de ahí de él salieron las 12 tribus. Reubén fue el primero de Lea, una de las esposas de Jacob. Y Reubén
en el transcurso de los años, tuvo relaciones sexuales con una de las doncellas esposas de Jacob. Considero que fue con Silpa. Tuvo dos doncellas, una que ayudaba a Rachel y la otra que ayudaba a Lea. Entonces considero que tuvo relaciones sexuales con la esposa, con la doncella de Rachel. Era el primogénito de nuestro patriarca Jacob. Y en sí le reclama con el tiempo, nuestro patriarca Jacob le reclama, pues, le hace ver, pues, que había adentrado al lecho de una de sus concubinas. Y así vemos también, pues, como este primogénito de Adán se mete en problemas, termina mal, matando a su hermano Abel. Cuando presentan las ofrendas, nuestro Creador rechaza la ofrenda de Caín y acepta la ofrenda de Abel. Hay una enseñanza con respecto a esas dos ofrendas. Se nos dice que nuestro Creador ya les había dado a conocer lo que a Él le agradaba, lo que nuestro Creador le agradaba y lo que le desagradaba. Entre ellos les dio a conocer las fiestas de nuestro Creador que ahora en día conocemos, que son de nuestro Creador, que las menciona el capítulo 23 del libro de Levítico. Se estaba celebrando la fiesta de la Pascua, Pesach en hebreo. Repito, ya nuestro Creador les había dado a conocer las fiestas, tanto a nuestro patriarca Adán, a nuestra matriarca Eva y a sus dos hijos. Y tanto Adán como Eva habían inculcado, le habían enseñado a Caín y a Abel acerca de las fiestas. Entonces vemos que siguiendo lo que se sacrifica en la Pascua es un cordero. Y las ofrendas de cereales, de plantas, de productos de las plantas, viene a ser como una ofrenda de las primicias, como una de las ofrendas que se hacen en una de las fiestas que se llama Shavuot, fiesta de las cosechas. Pero en sí, en esa fiesta de Shavuot, también se hacen
sacrificios de animales, holocaustos de animales, en ofrenda a nuestro Creador. Entonces se nos dice pues de que tanto Caín como Abel ya tenían el conocer de las fiestas de nuestro Creador. Y Caín, pues, sin respeto alguno, pues le lleva una ofrenda diferente. Y lo que él tenía que haberle llevado era un cordero. Los corderos eran en los sacrificios, en las ofrendas, eran de olor agradable a nuestro Creador y eran ofrendas de tranquilidad, lo que le llamamos ofrendas de paz. Y es por eso es que nuestro Creador no recibió con agrado la ofrenda de Caín, pero en sí recibe la ofrenda de Abel, que le lleva el animalito, pues, el cordero. Repito, se nos enseña que era la fiesta de Pascua la que se celebraba. Y hay una grande bendición, siervos amados, una grande bendición. Y con respecto a estos animales, los sacrificios de los animales, afuera de la Biblia se nos enseña de que nuestro Creador fue el primero en sacrificar animales. Cuando viste de pieles de animales a Adán y a Eva, que se habían involucrado en la desobediencia, y cuando se vieron que eran seres desnudos, tuvieron vergüenza. Y para que no se avergonzaran, nuestro Creador los vistió de pieles de animales. Pero ahora bien, nuestro Creador, si la historia es de esa manera, nuestro Creador no tiene necesidad de matar, sacrificar animales para quitarles la piel. Él es el creador de todo, pues. Simplemente Él creó las pieles sin necesidad de sacrificar los animales. Y de esas pieles, pues, los vistió. Como cuando dicen en Génesis, hágase la luz, y fue la luz. Así de esa manera considero, siervos amados, siervas amadas, que sale el vestuario de Adán y Eva sin sacrificar ningún animal. Todas estas son teorías, siervos amados, y con miedo y temblor pues vienen a mi mente y yo se las expongo a ustedes. Ahora bien, usted ya conoce la historia, cómo se desarrolla después que Caín y Abel pues habían presentado sus ofrendas. Y lastimosamente pues nuestro Creador rechaza la ofrenda de Caín.
Y llega en el momento en que Caín tiene que salir del Edén, del lugar de la tierra donde los había puesto nuestro Creador. Y la palabra dice pues de que Caín se queja y le dice a nuestro Creador pues que donde quiera que vaya lo van a matar. Y nuestro Creador le pone una señal para que no lo maten, para protegerlo. Y luego, ya en la historia desarrollándose en Génesis, se nos dice que Caín empieza a procrear con una mujer. ¿De dónde salió esa mujer? Si únicamente estaban en historia hablando los cuatro, Adán, Eva, su nombre es Hawa en hebreo, Adam con M en hebreo, Caín y Abel. ¿De dónde sale esta hembra, esta mujer, esposa de Caín? Y empieza a tener familia, pues. Empieza a tener hijos con esta mujer. Se nos dice que en la tierra habían seres de razas caídas, razas desobedientes a nuestro Creador. Y eso era lo que en sí nuestro Creador había advertido tanto a Adán como a Eva de que no se relacionaran con estas razas caídas, sino que se mantuvieran guardando la distancia. Y la situación que se daba era que tanto Adán y Eva iban a ser ejemplo en ser obedientes a nuestro Creador para darles un ejemplo, una lección a esta raza caída para que ellos se reconciliaran con nuestro Creador, que sí se puede ser obediente, pero prácticamente lo que se nos dice, que no tocasen el árbol que estaba en el centro, en medio del Edén, que no comiesen de ese fruto, pero en sí se está refiriendo a esa raza caída, que no se relacionaran con ellos. Y fue lo que hicieron. Una de las razas caídas de nombre serpientes, así lo llaman en Génesis, era un ser masculino, un ser que semejante a Adán y a Eva, un ser semejante a nosotros. Y en sí, uno de esa raza de serpiente, se relaciona con Eva, la convence, la enamora
y tiene relaciones con ella. Y así Eva pues invita a Adán que también pues tenga relaciones con una de las mujeres de esas razas caídas. Y se menciona a Lilith, que fue con la mujer que Adán tuvo relaciones. Se cree de esa manera, pero como le digo que todas estas son teorías y de nosotros depende que nosotros siempre tengamos miedo, reverencia, temor, respeto por las escrituras, ya sea que la interpretemos de una o de otra manera, pidámosle siempre dirección a nuestro Creador, que Él sea el que ponga en nosotros el querer como el hacer, el buen querer y el buen hacer. Y esa es una de las razones por las cuales nuestro Creador desprecia la ofrenda de Caín. Entonces aquí ya hablando en esta epístola de Hebreo, menciona que por creer, pues más que todo sería por obedecer, Abel, hasta aún después de muerto, sus obras hablan por él. El número 5, por creer Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso nuestro Creador. Y antes que fuese traspuesto, tuvo declaración de haber agradado a nuestro Creador. Enoc. Enoc es el abuelo de Matusalén. No es el padre de Matusalén. Y Matusalén fue el personaje que más años vivió bíblicamente. El papá de Enoc considero que es Jared. Y ya entrando a Matusalén viene Lamec, el papá de Noé, que ahí estamos cerca pues de la 10ª generación, donde la desobediencia fue desbordante a nuestro Creador y termina pues con todas esas generaciones en el diluvio. Enoc se nos dice pues, cuando leemos dice caminó con Dios, caminó con Dios. Se nos da a entender de que fue levantado, así como fue levantado el profeta Elías, cuando le dijo a Eliseo, si tú vieras, si ves, cuando yo sea levantado, vas a tener lo que has pedido. Que había pedido Eliseo una doble unción de lo que él le había dado a Elías. Elías está catalogado como el profeta mayor de todos los profetas bíblicos.
La honra es para nuestro Creador, siervos amados, siervas amadas. Ese es mi nombre hebreo. Cuando estaba en judíos mesiánicos, el rabino me dio ese nombre. Usted es Elías, me dijo. ¡Wow! Bendición, siervo amado. Y todo fue porque le digo al rabino, ¿verdad? Mire, rabino, le digo. Rab le decían todo, Rab, de rabino. Mire, Rab, María, no se encuentra la genealogía de María, la mamá de Jesús. Así también como que no se encuentra la genealogía de Elías. Solo se menciona Elías el Tishbita. Se me queda bien y me dijo, usted es Elías, me dijo. Y el nombre se pronuncia Eliyahu. Eliyahu. Una grande bendición, siervos amados. Una grande bendición. Enoc, así como relata el Nuevo Testamento, cuando Jesús ascendió pues a las alturas. De esa manera ascendió Enoc, de esa manera ascendió Elías. Pero ahora bien, acordémonos, siervos amados, que tenemos definiciones y son buenas, es bueno tenerlas en cuenta, porque en verdad nosotros no tenemos la verdad completa. Nosotros nos vamos alimentando de lo que oímos de nuestros enseñadores. Y la gran benevolencia de nuestro Creador nos hace entender un poco más. Se nos dice, siervos amados, en el libro de Ezequiel, cuando empieza, en el primer capítulo, en los primeros versos del libro de Ezequiel, se nos dice que es una nave espacial, a lo que ahora le llamamos nave extraterrestre. Es la que estaba enfrente de Ezequiel. Y tenía ojos, dice. Esos ojos eran ventanas. Y de la manera que se nos explica, con forma de rueda. Vio una rueda, pero esa rueda no estaba parada, sino que estaba en una posición horizontal, como un platillo volador. Y se nos da a entender que tanto Elías, que mencionan un carro de fuego, Ezequiel, que la Iglesia Católica
dibuja como una carreta tirada por caballos. Y Enoc, que fue levantado, caminó con Dios, dice ahí. Se nos dice que en esos tres casos, pues, son naves espaciales, naves de otras galaxias, las que han tomado parte en esas situaciones. Y es creíble, siervo amado, porque no sucede nada sin que nuestro Creador nos lo haya mandado. Nos lo dice en el libro de Lamentaciones. Y es interesante, pues. Y nosotros siempre tenemos que tener el respeto, ¿verdad? El respeto, el miedo, el temblor, la reverencia, en cada vez que nosotros hablamos de la palabra, ya sea que estemos cerca de lo que en verdad sucede o estemos lejos de la realidad, pero en sí nuestra misión es tener un corazón que se humille delante de nuestro Creador, para que nuestro Creador no nos desprecie. Un corazón contrito y humillado, nuestro Creador no lo desprecia, dice la palabra. Son definiciones, siervos amados, que hasta cierto punto nos ponen en que meditar. Por ejemplo, en el libro de Ezequiel dice que es rueda sobre rueda, dice, ¿verdad? La rueda grande, la rueda mayor, se nos da a entender que es la nave madre que le llaman nodriza. Y en esa rueda grande, nave grande, es donde entraban y salían las naves pequeñas. Y es lo que prácticamente se nos da a entender, pues, cómo es que en la actualidad se mueven los extraterrestres en sus naves de gran velocidad. Ciencia ficción, pero ya a estas alturas ya no es ciencia ficción. Ya es una realidad bastante creíble, pues, ¿verdad? En que esos seres siempre han existido acá y han tenido, pues, una influencia en la humanidad, tanto influencia positiva como negativa. Considero que vamos a ahondar un poco más con lo que nuestro Creador me ha permitido oír, más que todo. Con este rabino en judío mesiánico, él estaba bastante
profundo, en lo astral, en lo intergaláctico. Y y en sí considero que era un hombre de estudio, es un hombre de estudio. Ya estaba él en la vejez, y en la vejez es donde se nos da la inteligencia, en la largura de día. Y él hablaba de situaciones intergalácticas, llamémosle de esa manera. Y una vez, antes de comenzar la enseñanza que él nos brindaba, yo me senté adelante allá, a la par de él, para saludarlo. Y él estaba hablando por teléfono. Y al rato me dice, tome, me dijo, me dio el teléfono, hable, me dijo. Para que no diga que es mentira. Ahí yo me le quedé viendo y dije, si yo nunca lo he acusado de mentiroso, pues no fue esa la respuesta que le di, ¿verdad? Me puse a reír, le di a entender que yo le creía lo que él hablaba, no lo acusaba de mentira, de mentiroso. Y y hablé, ¿verdad? Y me contestó una voz de mujer. Y empezó a platicarme y me dio a entender que ya nos conocían en otras vidas. Y a ese saludo en esa congregación ya era el saludo de Shalom en todo tiempo. Así como nosotros en el cristianismo saludamos a alguien, algún hermano, alguna hermana, al pastor, y le decimos bendiciones, bendiciones. Dios lo bendiga, Dios la bendiga. El saludo en esas congregaciones es Shalom. Entonces yo le digo, para iniciar la conversación, le digo Shalom. Y más adelante me dice, de la galaxia donde yo vengo, me dijo, usamos la palabra tal y tal, me dijo, en lugar de Shalom. Wow. Y platicamos como unos 3-5 minutos, siervo amado. Por lo general yo solo oyéndola, pues. ¿Me entiendes? Solo oyéndola. Pero sí me dio a entender que era una criatura de otra galaxia. Y que hay situaciones
que uno las puede creer o no las puede creer. Vaya, por ejemplo, suponga que seres de otras galaxias ya tienen el desarrollo de la telepatía. Ya no tenían necesidad de esta señora de estar hablando por teléfono, ¿no? Sino que la conversación hubiese sido en telepatía. Entonces, usted ya pone ahí en tela de juicio, como me dijo un siervo en un comentario de una de las humildes enseñanzas donde nuestro Creador me hizo hablar en lenguas y pasé como 4 horas hablando en lenguas y no podía pararlas. Y eran unas lenguas que no se repetían y no podía cerrar la boca también y no podía hablar español ni inglés. Yo ya había dejado de creer en lenguas por la forma en que se me habían enseñado, pues, en la iglesia Pentecostés, donde nuestro Creador me llevó para que me afirmara. Y no había hallado ningún respaldo de lenguas en el Antiguo Testamento. Lo más que había encontrado era el libro de Joel, que hablaba de sueños, de visiones, pero no mencionaba lenguas. Lenguas menciona el Nuevo Testamento. Pues yo al pasar el tiempo me alejé de esa creencia. Pero ya pasando el tiempo, años, la hora que usaba para orar en la mañana, ya cuando salía del baño, me hincaba y empezaba a orar. Le estoy hablando en promedio de 5:30 de la mañana. De esa manera yo ocupaba la cocina antes que los demás se levantaran, como mi nuera, mi hijo, los niños. ¿Me entiende? Para tener más que todo privacidad, pues poder hacer mis cosas y desocupar el lugar para que ellos lo ocuparan. Entonces, esa era la rutina de los 6 días, de los 5 días, ¿verdad? De lunes a viernes. Entonces ya le estoy hablando 5:30 de la mañana. Ya doblando rodillas. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que cuando empiezo a orar, empiezo a hablar en lenguas angelicales, divinas. Y era palabra tras palabra, siervo, sierva amada. Y vino a mí una sonrisa, me puse a reír, que no podía hablar en español, no podía orar de la manera que siempre oraba. ¡Wow! Y opté por levantarme porque el tiempo estaba pasando.
Fui a preparar mi desayuno y seguía hablando en lengua. Nomás abría la boca o se me abría la boca. Continuaba hablando en lengua. Preparé el desayuno, comí, continuaba hablando en lengua. Y a la vez preparé lo que iba a llevar para comer en el almuerzo. Y me fui. Seguí hablando en lengua. O me hinqué antes de irme para orar. Seguí hablando en lengua. Y llegué al lugar donde me esperaba para que me llamaran para trabajar. Ya todos los contactos eran por teléfono. Y mi trabajo era de andar manejando mi carro, haciendo entregas y levantando mercancías de casas comerciales, más que todo de la industria cinematográfica. Esa compañía le trabajaba a todas esas compañías. Entrábamos a Paramount, Lionsgate, MGM, Warner Brothers, Universal Studios, Sony, etcétera, etcétera, ¿me entiendes? Me habló mi hermana. Y no le pude hablar en español. Y mi hermana va de hablarme, ¿me entiendes? Me puse a reír y la dejé hablar. ¿Me entiendes? Y ella sola pues cortó, ¿me entiendes? Me dijo, bueno, yo creo que ya te vas a ir a trabajar, ¿verdad? Que no sé qué, que no sé cuánto. Y cortamos. Y ya estamos hablando ya después de las 8 de la mañana, casi las 9 de la mañana, cuando me habla el despachador para darme trabajo. ¡Wow! Entonces, esa experiencia la puse en una humilde enseñanza, como ahora, la narré. Y uno de los comentarios de un siervo que me dio a entender que no me creía, pues, porque tenía muchas inconsistencias. Había muchas cosas que no concordaban con la realidad. Y ese comentario lo vi hasta como unos cuantos años después, que unos 4 o 5 años después, vi ese comentario y le contesté, pues, le dije que lo sobrenatural no lo podemos explicar como explicamos los hechos naturales, los hechos que día en día vivimos y compartimos en este cuerpo. Lo sobrenatural es inexplicable. Y son situaciones que se creen y no se creen, siervos amados, pero lo que yo he entendido que tenemos que tener la mente abierta porque vamos para más. Hemos llegado en los tiempos en que se nos está revelando la tecnología de otras galaxias
como la tecnología que se le mostró a los mayas. Supóngase y se nos dice que esa tecnología viene de la galaxia de las Pleiades y se fueron para no matar a los que vinieron a descubrir y después a colonizar América, que venían de Europa, razas inteligentes que ya sabían pues de que era el proceso de la civilización que se va extendiendo de un continente a otro, de una ciudad a otra. Y por eso se fueron y dejaron la tecnología que ahora en día pues la NASA dice pues que ese calendario maya, esos estudios del cosmos son verdaderamente céntricos, aceptables. Así es, según ya los estudios de la NASA que ha efectuado y ha corroborado que esas mediciones planetarias que han dejado, que tienen los mayas, así es. Wow. No, grande bendición, siervo amado. Grande bendición, entonces tanto Enoc como Jesús, como Elías, son seres que las escrituras nos indican que fueron levantados. Pero en sí tenemos que tener o dejar la puerta abierta para entender de que la tecnología de otra galaxia ha tenido influencia en nuestra cultura humana. Y se nos dice que aquí han vivido, aquí viven, aquí están con nosotros. Y hay malos y buenos, obedientes y desobedientes a nuestro Creador. Grande bendición, siervo amado. Grande bendición. Con la ayuda de nuestro Creador, en el nombre de Jesús, pues continuaremos el día de mañana en la humilde enseñanza. Shalom.